Buenas tardes, bienvenidos a Educación y Cultura, el programa de las comunidades educativas del Valle del Cauca y de Colombia. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Nuevamente las organizaciones sociales, sindicales y populares salieron a las calles en una multitudinaria movilización nacional en rechazo a la reforma tributaria, con la que el gobierno pretende tumbar a los sectores más pobres del país. En Educación y Cultura hacemos un resumen de cómo se vivió esta jornada en la capital vallecaucana. Únete al movimiento, únete pueblo al movimiento, únete al movimiento, únete pueblo al movimiento. La jornada de movilización en la ciudad de Cali inició desde el Hospital Universitario del Valle como muestra de solidaridad y apoyo con los más de 900 trabajadores despedidos. En Cali salimos del HV en razón a la crisis laboral que plantea la ley 550 aprobada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Estudios dicen que para el 2050 solamente el 15% de nosotros los que ahora somos jóvenes va a recibir una pensión, aparte la subida del IVA, de impuestos, etcétera, que aunque no paguemos nosotros, de alguna manera pagan nuestros padres. En las calles, como siempre, se han conquistado los derechos. El movimiento social le exigió al Congreso de la República que no apruebe este proyecto de ley. Nos han dicho que no van a tributar la canasta familiar, pero si vemos y leemos el proyecto de la canasta familiar, se van a tributar diferentes artículos que hoy están exentos. Por eso la Central Unitaria y las tres centrales obreras de este país estamos exigiendo el hundimiento de la reforma tributaria. A una sola voz y a un solo paso, diferentes sectores sociales rechazaron la regresividad de esta reforma tributaria que pretende recaudar 9.1 billones de pesos asaltando los bolsillos de los trabajadores y la clase más pobre del país. Nos quieren tirar a los trabajadores, a la clase trabajadora, la crisis generada por el capitalismo, y eso es la reforma tributaria. Con la baja del petróleo les importa es traer capital extranjero para saquear nuestros recursos naturales, para terminar de privatizar las entidades del Estado, las instituciones públicas, y tirarnos a los trabajadores toda la carga tributaria en la canasta familiar, en tributar cada vez más a la clase media, a esa clase que el día de mañana puede ser una persona desempleada inclusive, porque también es un asalariado. Entonces, evidentemente la reforma tributaria es la reforma de los grandes capitales y no la reforma de los trabajadores. Tumbar esta reforma tributaria a través de la movilización y la presión política requiere de la unidad y de la organización de todos los sectores sociales del país. Nosotros estamos diciéndole a todos los maestros, a toda la comunidad educativa, a todos los padres de familia que se van a ver afectados con esta reforma tributaria, que salgamos a marcha, que salgamos a protestar. Pagan impuestos los de estrato 1, 2 y 3 y los ricos de este país, las grandes multinacionales, no van a pagar impuestos, se ven beneficiadas con esta reforma tributaria. Por eso hoy decimos afuera la reforma tributaria, que se hunda la reforma tributaria, y a Juan Manuel Santos que los maestros estamos en pie de lucha. Únete al movimiento, únete pueblo al movimiento, únete al movimiento, únete pueblo al movimiento. El magisterio colombiano participó masivamente de esta jornada de movilización nacional con la toma de 5 capitales del país: Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Maestras y maestros de los departamentos de Cauca, Nariño, Risaralda y Quindío llegaron a la ciudad de Cali para participar junto al Magisterio Vallecaucano de la Jornada Nacional de Movilización contra la Reforma Tributaria. Los maestros del departamento de Nariño peleando por una reforma tributaria que golpea a los más pobres y enriquece a los más ricos en Colombia. Una situación injusta de un gobierno que quiere la paz. Esto, paz con hambre, no puede haber jamás en Colombia. La reforma tributaria también golpea a la educación en toda Colombia, por cuanto los más pobres, niños que llegan a las instituciones, pagan
pagan igual impuesto que Ardila Lule, que el Grupo Santo Domingo y que los Sarmiento Angulo, dueños del país. Durante esta jornada de movilización, los maestros y maestras aseguraron que mientras Santos gobierna al servicio de las transnacionales, los colombianos sufren el rigor de políticas lesivas que privatizan derechos fundamentales como el de la educación. Esta reforma tributaria afecta al sector educativo, lo que tiene que ver con el alza en el IVA, porque el costo de los útiles, los uniformes, el vestido y la educación se elevará su costo, pero igualmente en lo que tiene que ver con el internet, con los celulares, y también tendrá que ver la manera como se elevará el impuesto para la declaración de renta a los trabajadores, los maestros en contra de la reforma tributaria, porque la reforma tributaria empobrece al pueblo colombiano, y por eso los maestros de Risaralda decimos: ¡viva la justa lucha de los maestros colombianos! ¡Viva! 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 Nos movilizamos por el incumplimiento del gobierno nacional al pago de todas las deudas con el magisterio colombiano. Nos movilizamos porque por de una vez por todas se firme el acuerdo de paz y se ponga en marcha todo lo acordado y poder lograr un país que esté al servicio de las clases menos favorecidas. Protestamos también por toda la mala atención en el servicio de salud y exigimos a través de estos micrófonos que mientras se da todo el proceso para la contratación en los nuevos términos, la entidad prestadora de salud cumpla con lo que firmó. El magisterio seguirá movilizándose en defensa no solo de la educación pública, sino también para exigir que en el país existan condiciones dignas para vivir, porque ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica. Sabemos muy bien que esto nos está afectando a todo el pueblo colombiano, en especial a los sectores populares, cuando graban con todo tipo de tributos a quienes nos consideramos las clases menos favorecidas en este país. Es por eso que es un llamado muy fraternal a todos los sindicalistas, a todas las organizaciones sociales de Colombia, que nos unamos en contra de esta nefasta reforma tributaria que plantea el gobierno de Juan Manuel Santos. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión. Transformar para el mañana el hombre de mi nación. Un fallo de tutela en primera instancia le ordenó a las directivas del Hospital Universitario del Valle reintegrar a 177 trabajadores oficiales sindicalizados que habían sido despedidos, un logro fruto de la unidad, organización y movilización en defensa de la salud pública del país. Luego de intensas jornadas de movilización y protesta en defensa del Hospital Universitario del Valle y de interponer acciones jurídicas que exigían el reintegro de los trabajadores despedidos injustamente, el Juzgado Quinto Administrativo de la ciudad de Cali ordenó reincorporar a 177 empleados afiliados a la organización sindical. La acción de tutela se presenta y sale a favor de los trabajadores por todos los derechos violados. En primera instancia, por el Tribunal Contencioso, por el Tribunal Administrativo de Cali, donde ratifica que no hubo un estudio técnico para poder retirar a los 175 trabajadores oficiales inmersos en una convención colectiva. Ordena el juez de tutela que se reintegren en 48 horas a los trabajadores oficiales y que no continúen hasta que no presenten el estudio técnico, la reestructuración administrativa de los trabajadores y empleados públicos del Hospital Universitario del Valle. La sentencia del juez ordena además suspender el proceso de reestructuración de la planta de personal hasta tanto se acredite la realización del estudio técnico idóneo, y aunque esta decisión será impugnada por las directivas del hospital, se espera que finalmente la justicia reconozca el derecho que tienen los trabajadores a un empleo digno. Sigue la impugnación de la gobernación, con todo su derecho lo hacen, y el juez superior jerárquico tomará la decisión si teníamos o no tenemos derecho los trabajadores a este reintegro. La gobernación del Valle del Cauca sigue culpando a los trabajadores oficiales del déficit financiero del hospital, desconociendo que la politiquería, la corrupción en el manejo de los recursos y el incumplimiento en los pagos por parte de la CPS son las causantes de esta crisis. Hoy la gobernadora dice que la convención
convención colectiva es el problema del hospital. Una convención colectiva que no es para todos los trabajadores, es para el grupo más pequeño de trabajadores que hay, que son los trabajadores oficiales. Una convención colectiva que le vale al hospital el 1.8% de su presupuesto. Una convención con ese valor jamás quiebra un hospital. Ese hospital lo quebró, fueron las administraciones, fueron las gobernaciones que hicieron aquí su festín político y que usurparon dineros públicos del Hospital Universitario del Valle. Para Sintra Hospiclínicas, los altos sueldos de los directivos y no los salarios de los trabajadores son los que continúan ahondando la crisis del hospital. Tiene que la administración también revisar lo que dejó, que es una nómina administrativa con sueldos desde el director general con 10.500.000 y pico, subdirector administrativo 9.500.000, señor financiero 9 millones y pico, y de ahí para abajo 14, 13 personas con salarios de 5 y 4 millones, que eso sí suma una cantidad de dinero, la cual podría entrar en más déficit a la institución del HV. El fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto de Cali se convierte en un logro no solo de los trabajadores del hospital, sino también de las organizaciones sociales, sindicales y de la ciudadanía, que de manera decidida ha salido a la calle a defender el derecho a la salud. Este es un ejemplo de lucha, de solidaridad, de que hoy los trabajadores, aunque seamos obreros, tenemos todo el derecho a exigir nuestros derechos fundamentales como son la salud, la educación y el trabajo. Ese es un llamado a todos los trabajadores, que no traguen entero, que hagan respetar sus puestos de trabajo, porque detrás de un trabajador hay 6, 7 familiares. Por eso hoy, con dignidad decimos que esta lucha la ganamos, cueste lo que cueste, dure lo que dure. El pasado 14 de noviembre fue publicado el texto completo que contiene el nuevo acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Las organizaciones sociales y sindicales manifestaron su apoyo y exigieron que su implementación no se dilate más. Las FARC y el Gobierno Nacional presentaron al país el nuevo Acuerdo de Paz, un documento que incorpora las propuestas de diferentes organizaciones políticas y sociales, entre ellas más del 80% de los sectores del no. Durante larguísimas horas de trabajo oímos todas las vertientes de quienes votaron por el no en el plebiscito. Realmente fue un ejercicio muy serio, cuidadoso, respetuoso. Recogimos la totalidad de las iniciativas, las organizamos, las trabajamos en profundidad. Luego allí hay un enorme ejercicio democrático que yo creo que fue una buena lección para Colombia. Las FARC abrieron posibilidades de buscar, como lo hemos logrado, un acuerdo realmente nuevo, auténticamente nuevo, que recoge, yo diría, más del 80% de las inquietudes de quienes votaron por el no. Allí se hizo un gran trabajo, logramos modificar muchas de las ideas plasmadas en el primer acuerdo. Es un ejercicio que conduce a un acuerdo con una amplia base social de apoyo y que es una verdadera oportunidad de fondo para terminar definitivamente el conflicto con las FARC y entrar en la fase de implementación de lo acordado. Durante el anuncio de este nuevo acuerdo, las FARC destacó el papel protagónico y decidido de un movimiento social que en las calles defendió el derecho a la paz. Las espontáneas y multitudinarias movilizaciones sociales de apoyo a la paz activadas por la juventud, las numerosas manifestaciones de organizaciones sociales y populares, de partidos y movimientos políticos y el reiterado acompañamiento de la comunidad internacional nos incitan a pensar que se ha iniciado el gran cambio histórico hacia una sociedad auténticamente democrática, pacífica y justa. Si bien la esencia del acuerdo de paz se mantiene, hay cambios en varios puntos que reflejan el compromiso de ambas partes para destrabar el proceso y empezar a implementar lo escrito en el papel.
Si bien no cambió lo sustancial del acuerdo, el acuerdo sigue como las víctimas centrales de ella, la participación y apertura política sigue, el tema de la reforma rural integral con los más de 3 millones de hectáreas sigue y lo sustancial sigue del acuerdo. Realmente lo que se modificó son algunos aspectos como el tema de familia, explicaciones como el tema del enfoque de género, que es lo que se trataba, no se excluye el tema del LGTBI, sigue ahí en el acuerdo y pues realmente creemos que este acuerdo es un acuerdo muy completo y que la ciudadanía tiene que salir a defender. El reto que hoy tiene el país es defender este nuevo acuerdo y exigir que de manera inmediata y sin más dilaciones se implemente un proceso que requiere la participación activa de los colombianos para superar tantos años de guerra. Al nuevo acuerdo, el único camino que le espera es su implementación, teniendo en cuenta que con él quedan sentadas las bases para comenzar una tarea aún más difícil y compleja, la construcción de una paz estable y duradera, a la que esperamos se puedan sumar con nuevos aportes, fruto de su negociación, los compañeros del Ejército de Liberación Nacional. Todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, un grupo de maestros y maestras afiliados a la organización sindical se dan cita con el tango, la milonga, la bachata, la ranchera argentina, el fos y el paso doble, ritmos que hacen parte del baile de salón. Los sábados de 8 a 12 del día puedan venir y hacer parte de este grupo. Los maestros y maestras que deseen hacer parte del grupo de baile de salón pueden inscribirse en la Secretaría de Asuntos Culturales y Deportivos del SUTED a través del número 316-280-4035 o el correo electrónico capaz0368@hotmail.com. En Educación y Cultura les contamos cómo se desarrollará el cronograma de actividades para la segunda corte de la evaluación con carácter diagnóstica formativa. El pasado 11 de noviembre, el Ministerio de Educación Nacional expidió la resolución 21292, en la que establece el cronograma de actividades para la segunda corte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Debido a la presión que hizo el magisterio colombiano con la normalidad académica direccionada desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, logramos que el Ministerio de Educación sacara el decreto 1657 del 21 de octubre, en el cual realiza o convoca a la segunda corte para la evaluación de carácter diagnóstica formativa de los maestros 1278. La resolución 21292, la cual organiza el cronograma a realizar de esta evaluación de carácter diagnóstica formativa. Recuerden que la segunda corte entra en el grupo de maestros que ya ascendieron o que no habían podido ascender porque todavía no tenían los 3 años en propiedad. A más tardar, el 1 de diciembre de este año, el Ministerio de Educación Nacional deberá expedir el acto que defina la información sobre los instrumentos y características de la evaluación. A partir del 2 de diciembre de este año se dará inicio a la divulgación de la convocatoria para la evaluación. Esta etapa terminará el 18 de este mismo mes. Las secretarías de educación certificadas deberán expedir y divulgar el acto administrativo de convocatoria. La compra del número de identificación personal podrá realizarse desde el 19 de diciembre de 2016 hasta el 23 de enero del 2017. La inscripción para la segunda corte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa iniciará el 2 de enero del 2017 y cerrará el día 24 de este mismo mes.
Esta etapa se desarrollará desde el 25 de enero hasta el 23 de julio de 2017. El Ministerio de Educación Nacional o la entidad contratada para operar la evaluación deberá publicar los resultados el 24 de julio del 2017. Los aspirantes a ser ascendidos o reubicados podrán interponer reclamación de considerar lo necesario a partir del día hábil siguiente a la publicación de los resultados. El Ministerio de Educación Nacional o la entidad contratada para operar la evaluación contará con un término máximo de 45 días calendario para resolver las reclamaciones interpuestas. Una vez enviados los listados de candidatos por parte del Ministerio de Educación Nacional a las entidades territoriales certificadas, estas deberán efectuar la publicación de los listados dentro de los 10 días siguientes a la remisión. A partir de la publicación de los listados de los candidatos, la entidad territorial certificada contará con 15 días hábiles para expedir el acto administrativo de ascenso o reubicación salarial. Es importante que nosotros leamos todas las resoluciones que salgan de esta evaluación de carácter diagnóstica formativa, todos los instrumentos que salgan orientando la evaluación. Desde el SUTE y desde el CI organizaremos también unos talleres para socializar las resoluciones, socializar los decretos y los instructivos a aplicar. Asimismo, esperamos contar con la experiencia de los mejores resultados en esta evaluación que acaba de pasar para que nos sirvan de apoyo en nuestro trabajo en el aula. 9.438 estudiantes que se encuentran en los centros escolares de la ciudad de Cali bajo la modalidad de cobertura contratada serán reubicados en las instituciones educativas oficiales para el año 2017. En la ciudad de Cali inició el proceso de reubicación de 9.438 estudiantes provenientes de 22 establecimientos educativos privados que el próximo año no serán contratados por obtener un puntaje menor a 30 en el percentil que evalúa la calidad educativa. De acuerdo a las últimas instrucciones del Ministerio de Educación Nacional y el cumplimiento del decreto 1851, por los colegios que salen al no cumplir con el percentil 30 exigido en ese decreto, salen 9.452 alumnos. Estos estudiantes serán trasladados al sector oficial y, según la secretaria de Educación del municipio de Cali, tendrán garantizado no solo el cupo, sino también la alimentación escolar y el transporte. Garantizándoles el cupo con gratuidad, garantizándose el transporte si están por fuera de la comuna y la alimentación escolar. El SUTED y la Unión Sindical de Directivos de la Educación han demostrado que las instituciones públicas están en capacidad de atender a por lo menos 30.000 estudiantes que se encuentran en colegios de cobertura contratada. Por eso hoy exigen que no se siga implementando la jornada única hasta que estos estudiantes sean incorporados al sistema oficial y existan las garantías necesarias para desarrollarla. No es posible que en Cali la Secretaría de Educación esté citando a una cuarta cohorte cuando no se han resuelto los problemas de la primera y la segunda cohorte en términos de cobertura, en términos de infraestructura y sobre todo el tema de la alimentación, que sigue siendo un tema álgido y con muchas dificultades. El año pasado y este año con el viceministro de Educación, el doctor Víctor Saavedra, pactamos de que no íbamos a implementar más la jornada única porque le íbamos a dar prioridad a que estos muchachos desde el año pasado y este año, que son 9.000 más, debemos traerlos a nuestras instituciones educativas. Los 9.438 estudiantes serán reubicados en 52 instituciones educativas, lo que requiere fortalecer la planta docente que atenderá a estos niños, niñas y jóvenes que provienen en su mayoría de las comunas 13, 14, 15, 16 y 21. No vamos a entregar directivos, no vamos a entregar maestros, porque allí en esas 52 instituciones deben llegar esos 9.000 estudiantes y necesitamos concretamente y llevar estos maestros que sobran en otras instituciones por falta de estudiantes para que podamos atender estos 9.000 alumnos. En educación y cultura, los hechos educativos y sindicales más importantes de la semana.
El 11 de diciembre de este año se realizarán las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas para quienes aspiran a las más de 20.000 vacantes para directivos docentes, docentes de aula y líderes de apoyo en todo el país. Más información en la página web www.cnsc.gov.co. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas que fueron asesinadas por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en 1960. Pero en esta fecha también se recuerda la lucha constante de millones de mujeres en todo el mundo en defensa de sus derechos. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Carlos Paz, actual presidente de la organización sindical. El pasado 17 de noviembre fue la gran jornada de movilización en contra de la nefasta reforma tributaria que viene agenciando el gobierno nacional. Se acercaron a la ciudad de Santiago de Cali, a la gran toma de las capitales, los compañeros de Nariño, Quindío, Risaralda, Cauca y claro, los docentes del Valle del Cauca, además de todos los trabajadores afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores CUT Regional Valle del Cauca. Una asistencia aproximada de 3.500 personas saliendo desde el Hospital Universitario del Valle, recorriendo por toda la Quinta y llegando a la plazoleta de San Francisco, a alentar, a decir la gran verdad de lo que está sucediendo en el pueblo colombiano y demostrándole a las autoridades gubernamentales la problemática que tenemos los docentes y todos los trabajadores. La señora secretaria de Educación, Luz Helena Azcárate, se comprometió a que a más tardar, a final del mes de noviembre, serán canceladas las 4 resoluciones de estas horas extras para los docentes de Santiago de Cali y que también no vamos a tener inconvenientes con el pago de salarios y primas tanto de Navidad como de vacaciones para los docentes de Santiago de Cali. Les informo que las dotaciones se vienen ciñendo a la licitación concebida tanto en la Secretaría de Educación de Cali como de la parte de la Gobernación. Los docentes deportistas están participando en unos juegos realizados por la Gobernación del Valle, unos juegos del Gajén, que ya se realizó el primer evento deportivo el pasado 11 de noviembre y que se va a continuar el próximo 23 de noviembre, la segunda parte de la semifinal y una final el 30 de diciembre para dichos docentes que pasen esta semifinal. Hay docentes de los municipios de Santiago de Cali, de Palmira, del Gajén número 2 entre Candelaria, Ginebra, de Cartago, de Buga, de Restrepo, de muchas partes del Valle del Cauca. Todos están integrados para sacar adelante estos juegos. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que la cita semanal es solo los lunes a las 6:30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa a través de www.sutevalle.org. Síganos en redes sociales de Facebook y Twitter como Sutevalle y en YouTube como Edu y Cultura. Hasta entonces.